Buenas noches, nos encontramos en el Palacio de Boadilla del Monte, en esta explanada tan magnífica, delante de la fuente de Ventura Rodríguez, aquí a mi espalda, y nos hemos reunido para celebrar la Noche de los Libros que organiza la Comunidad de Madrid, la Asociación de Amigos del Palacio de Boadilla del Monte, en colaboración con el Ayuntamiento de Boadilla también. Tenemos a varios lectores por esta noche, que son miembros de la asociación, que van a leer pequeños textos relacionados con el palacio y sus personajes, como el infante Don Luis o la condesa de Chinchón. Vamos a grabar en vídeo esta sesión para luego ponerla en YouTube y que ya quede disponible para visualizar. Y bueno, nada más, le voy a pasar la palabra a José Sánchez Lobato, que es el concejal de Patrimonio Histórico, que ha tenido la delicadeza de acompañarnos en representación del Ayuntamiento de Boadilla. Cuando quieras. Buenas noches a todos. Boadilla del Monte se une a la 16ª edición de la Noche de los Libros y el Ayuntamiento ha querido sumarse hoy a la iniciativa impulsada por los amigos del Palacio, cuyos miembros van a hacer esta noche una sesión de lectura. Organizada por la Comunidad de Madrid, la Noche de los Libros de 2021 es una propuesta destinada a todo tipo de público y de lectores. Cuenta con una programación de carácter multidisciplinar y muy ambiciosa en la que participan librerías, bibliotecas, instituciones, espacios culturales, editoriales, galerías de arte de toda la comunidad. Una cita cultural que propone más de 400 actividades totalmente gratuitas y que combina los formatos presencial y online y que llegará a más de 80 municipios de la región. Espero que disfruten de la lectura. Muchas gracias. Antonio Pons, en su relato sobre Boadilla, en su famoso viaje a España en 1772. Caminando desde Madrid al poniente de la Casa de Campo, se llega a Boadilla, pueblo distante a menos de 3 leguas, en donde tiene el señor infante Don Luis un bello palacio con sus jardines y huerta, al cual se ha de añadir mucha obra por los dos lados, bajo la dirección del arquitecto Ventura Rodríguez. Tiene este palacio 3 puertas en su fachada principal. La del medio está adornada con 4 columnas dóricas en su primer cuerpo y de 2 jónicas en el segundo. En casi todas sus salas y piezas hay un gran número de pinturas. También hay dispuesta una magnífica fuente delante de la fachada principal de este palacio, donde nos encontramos ahora. La fachada del palacio que mira al jardín es correspondiente a la referida y el adorno de su puerta consiste en 2 columnas dóricas. Enfrente de estas se ha de colocar la magnífica fuente de mármol que estuvo encargada a don Felipe de Castro y hubiera acabado brevemente de no haber fallecido, pero está concluyendo su discípulo don Manuel Álvarez. Está hablando de la fuente llamada de las Conchas, hoy ubicada en los jardines del Campo del Moro del Palacio Real de Madrid. Consiste en 3 tazas principalmente. Dentro de la mayor, que es la del suelo, hay 3 tritones niños, sobre otros tantos pedestales, que en unas conchas reciben el agua que arrojan por la boca 3 delfines de la segunda taza, la cual está sostenida por otros 3 tritones agrupados con delfines, que también arrojan agua por la boca sobre conchas, que alternan con galápagos en el pedestal. La tercera taza se ve sostenida de 3 ninfas, y en el medio hay un niño que ha de arrojar agua por la boca hasta gran altura. Todas las expresadas tazas están adornadas de muy buen gusto. Descripciones del cardenal Lorenzana. Que esta villa de Boadilla es propia del serenísimo señor infante Don Luis y pertenece a la Vicaría de Madrid y tiene 50 vecinos. Hay un monte que es propio del señor infante Don Luis, poblado de encinas, fresnos, robles, pinos, retama y romero, con mucha abundancia de caza de toda especie, la que sirve solamente para la real diversión de su majestad, que Dios guarde, el cual, dicho monte, según esta población, está mirando al oriente y tendrá de circunferencia 2 leguas. Se sabe que antes fue aldea de Madrid y después fue comprada por don Juan González de Uzqueta y Valdés y doña María de Vera, su mujer. Recayó después en el marqués de Mirabal,
gobernador que fue del Real y Supremo Consejo de Castilla, y los herederos de este se la vendieron al señor infante don Luis, quien tiene en este pueblo un palacio magnífico, nuevamente construido a sus expensas, muy adornado interiormente con una capilla para la celebración del santo sacrificio de la misa, con varias molduras de estuco, y una huerta y jardín contigua a dicho palacio, con muchos y especiales árboles frutales y con bastantes aves llamados faisanes que sirven para la real diversión. Buenas noches. De la descripción de Sainz Robles en su libro Crónica y Guía de la Provincia de Madrid, en el año 1966. Una larga y encantadora masa rosada, abrillantada por el sol fuerte, de un edificio lleno de armonía lineal y de gracia dieciochesca, del que fluye una sensación de perfecto equilibrio. Y ahora leo un párrafo de la historia de Madrid y de los pueblos de su provincia de Juan Ortega Rubio, escrito en el año 1921. El Palacio de Boadilla, de regias proporciones, con su jardín amplio, donde los desniveles propios del terreno se aprovecharon para formar grandes terrazas divididas por soberbias y fastuosas escalinatas de estilo italiano, es una joya de la arquitectura clásica que levantaba monumentos en la morada de nuestros reyes y príncipes. El monte anejo al Palacio de Boadilla y que lleva el mismo nombre es precioso cazadero sin grandes accidentes ni añoso arbolado, de jaral claro y salpicado de pinar, pero alegre y reducido como el parque de una gran mansión. Toda la posesión es una página de historia que con sus tristezas y alegrías parece tomar forma en la neblina que a la caída de la tarde se levanta del jardín del palacio. Asomado al balcón principal de aquella mansión, cuyo barandal de hierro está hoy lleno de herrumbre y de verdín, mirando hacia Madrid, cuyo panorama ocultan los cerros del monte, se medita en el destierro de aquel príncipe alejado de la corte por el miedo de la ley borbónica. Del libro de Paloma Olmedo, El Palacio de Boadilla del Monte. 1916, cacerías en el palacio. Son varios los vecinos de Boadilla que aún recuerdan o han oído contar a sus mayores anécdotas de los tiempos en los que el palacio se celebraban fiestas y cacerías de la alta sociedad. En los primeros años del siglo XX y hasta la Guerra Civil vivió uno de los momentos más espléndidos. Encontramos este curioso reportaje de 1916 en la revista Gran Vida, revista ilustrada de Sports, titulado La clausura de la caza. Reproducimos estos fragmentos literales de la noticia por su curiosidad. Todos los años se celebraba en el lindo chalet que la Sociedad de la Caza tenía frente a la antigua venta de la Rubia, pero desapareció en un incendio. Por ese motivo, en ese año se celebró en el señorial Palacio de Boadilla, cedido para la ocasión por sus propietarios, los duques de Sueca, con una suntuosa fiesta a la que asistió la flor y nata madrileña, los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, sus hijas, las infantas, numerosas aristócratas y otras personas relevantes de la sociedad madrileña. En los salones del piso bajo de aquel magnífico palacio, del más puro estilo de la época de Carlos IV, con sus blancas paredes decoradas por antiguos y valiosos cuadros y desde cuyas ventanas se ven los magníficos jardines versallescos de la finca y se domina un lejano horizonte, se habían preparado numerosas mesas en las cuales se sirvió a los cazadores y a los invitados, que éramos muchos, una espléndida merienda, y después las mesas desaparecieron. Dos organillos comenzaron a tocar música madrileña de aquella que hizo célebres a Barbieri y a Chueca. Se olvidó la etiqueta, imperó la democracia y desde su majestad el rey, que había acudido a Boadilla a última hora hasta el último de los invitados,
todos se confundieron bailando sobre las viejas baldosas del salón, chotis y habaneras con el mismo clasicismo que en las verbenas los bailan los hijos del pueblo de Madrid. El espectáculo no podía ser más alegre ni más simpático. El rey, con uniforme de marino, que alguien encontró muy oportuno dada la cantidad de agua que caía, la reina y las infantas doña Luisa y doña Beatriz y las demás damas que habían asistido a la cacería con las elegantes amazonas recogidas graciosamente y luciendo sus charoladas botas altas, y los hombres, unos con roja casaca y el calzón blanco, otros con el uniforme militar y los demás con trajes de americana, formaban un grupo pintoresco y brillante color. Las horas se pasaron sin sentir, y cuando la noche obligó a suspender el baile para regresar a Madrid, todos se lamentaban de que se terminara tan pronto aquella fiesta tan agradable, en la que, si es verdad que se prescindió de los ceremoniosos rigores de la etiqueta, en cambio se derrochó la cortesía. Antonio Cantó, cronista viajero, visitó Boadilla y dejaba testimonio de la belleza que vio en su libro El turismo en la provincia de Madrid de 1926. Pero lo mejor de este palacio es la capilla. No se espera hallar un conjunto tan perfecto y de tan magistrales proporciones en una construcción particular en su género. Su altura no la imaginemos antes de entrar en su recinto, pues causa sorpresa contemplar su elevado cimborrio, tanto por las dimensiones como por los adornos y rica decoración corintia en bóvedas, arcos, pechinas, cornisas, casetones, flores en guirnaldas y, sobre todo, los óculos o tragaluces en forma de visera invertida o pico de ave, intercalados de ángeles de graciosa figura. A cada lado de la capilla se representan unos balconcillos y frente al altar, sobre la puerta de entrada, se ve una tribuna donde oían la misa. En el lienzo de la izquierda, mirando al altar, se ve el panteón donde reposa la mujer de Godoy, condesa de Chinchón, muy lejos de su marido, enterrado en el cementerio de Père-Lachaise de París. Este panteón es de mármol rojo. El busto de perfil de la condesa tiene a sus pies una figura arrodillada, tal vez la muerte apagando la antorcha de la vida. En el apartado de los sepulcros del libro El Palacio de Boadilla del Monte de Palomo Almeda. El infante, en su testamento fechado el 22 de abril de 1782, pedía ser enterrado en la capilla del palacio. Y mi cuerpo, dijo, siendo cadáver, quiero que vuelva a la tierra de que fue formado, y es mi voluntad se me sepulte en mi capilla de la villa de Boadilla, si en aquel tiempo se hallara bendita, y si no en la de Chinchón, cuyas villas me pertenecen por legítimo título de compra, y ha de ser adornado con las insignias de las órdenes de que soy caballero. Pero Carlos III, implacable, no consintió conceder ni este último deseo de su hermano, ni siquiera que fuera enterrado en el panteón de infantes del monasterio del Escorial, donde le correspondía por derecho de nacimiento. Ordenó su enterramiento en el monasterio de San Pedro de Alcántara, en Arenas de San Pedro. Hasta en la muerte lo quiso tener alejado y aislado de la corte. Sin embargo, años después, sus hijas, por voluntad propia, fueron sepultadas en el Palacio de Boadilla del Monte, en sendos sepulcros monumentales. La mayor, María Teresa, condesa de Chinchón, fallecida en París en 1828, para la que su única hija, Carlota Godoy y Borbón, mandó construir el monumento funerario al escultor Valeriano Salvatierra, situado en el lado del Evangelio. Encima del sepulcro de mármol rojo, una escultura representa el busto de perfil de la condesa sobre una columna, mientras un joven arrodillado le rodea con el brazo. En una mano lleva una corona y en la otra una antorcha caída en el suelo. En el sepulcro, una inscripción en dorado sobre mármol negro nos indica los datos de su muerte. Ni una palabra recuerda al que fue su esposo, Manuel Godoy, el hombre más poderoso de España,
ni a ninguno de sus títulos. Ella volvió al seno familiar del que había sido arrancada tempranamente, y en su lápida solo figuran los títulos que por derecho propio le pertenecieron, como queriendo obviar uno de los capítulos más turbios de su vida, su matrimonio. Y este hecho no pasa inadvertido a algunos autores, como a Juan Ortega Rubio, que en su libro Historia de Madrid y de los pueblos de su provincia nos da varias interpretaciones sobre esta omisión. El nombre del marido, afirma, se ha omitido en la inscripción funeraria. Aquel título de la duquesa de la Alcudia y princesa de la Paz, que con tanto orgullo se lució en los días de juventud, se calla por no desagradar al rey Fernando VII. Y en tanto, don Manuel Godoy, pobre de solemnidad, vivía agonizante en la buhardilla y una casa de vecindad en París. El epílogo de la tragedia estalla en la vergüenza que la esposa tiene de declararle a la posteridad el nombre de su esposo. El orgullo amalgama las castas, pero no las funde. La filosofía de toda esta historia se cifró en aquel epitafio. Informe sobre el conjunto del Palacio del Infante Don Luis, Boadilla del Monte, elaborado por el académico don Luis Moya Blanco, para que se declarara Monumento Histórico Artístico. Madrid, 6 de octubre de 1969. Palacio y Jardines de Boadilla del Monte, Madrid. El conjunto monumental que forman el palacio, los jardines de trazado regular situados en su base y el parque agreste, que es la continuación de aquellos, constituye uno de los pocos ejemplares que quedan en España de una organización completa de lo arquitectónico y lo rural, al modo iniciado en el Escorial con el monasterio, los jardines y la herrería. Todo el conjunto de Boadilla sufrió grandes daños en la guerra, y quizá los más irreparables fueron los que afectaron al jardín o parterre. Los daños del palacio fueron reparados en parte esencial por el arquitecto don Antonio Navarro Sanjurjo, que terminó su trabajo en 1944. Y el parque natural o monte, aunque muy destruido en su vegetación, cumplía y sigue cumpliendo su papel de encuadre paisajista del monumento. En este se encuentra, además, el gran estanque construido por Ventura Rodríguez a muy poca distancia del palacio y su parterre. Ahora existe un peligro inminente de destrucción de este conjunto, pues se ha proyectado una carretera que ha de atravesar el monte para entrar en el pueblo por el estrecho espacio que queda entre los parterres y el estanque, separando este de los otros elementos a los que está unido por naturaleza de su utilidad y sobre todo por la composición unitaria del conjunto. Es esta obra de Boadilla una de las pocas en que Ventura Rodríguez pudo dar fin a lo que había concebido como un gran conjunto organizado y uno de los escasos ejemplos de obra no malograda que nos queda de tan gran arquitecto. La historia del edificio es sencilla y conocida. Fue encargada la obra a don Ventura Rodríguez por su entusiasta patrón, el infante don Luis de Borbón, y en él se despliega el genio del arquitecto en toda su madurez y equilibrio, reuniendo la gracia neoclásica de sus obras de juventud con la severidad puritana del enciclopedismo que se extendía por toda Europa en aquel tiempo. Su planta es del tipo de dos crujías, como el Palacio de Liria, aunque en Boadilla se complica bastante la organización. Es largo y estrecho, con la capilla a un lado y la escalera principal al otro, pero no simétricos. De las dos torrecillas que lo coronan, una contiene el cuerpo de luces de la capilla, en tanto que la otra es solo decorativa. Constan de 3 plantas por el lado de la entrada y de 4 por el de los jardines, que están a nivel inferior, con 15 huecos en aquel y 17 en este. En cuanto a los jardines y al monte, considerados como parte integrante de este conjunto, es necesario recordar la importancia que ya en tiempos de Madoz se daba a esto. En el breve artículo dedicado a Boadilla del Monte en su diccionario se encuentran estas referencias: un magnífico palacio de los condes de Chinchón con ermita, jardines espaciosos y de gran mérito y una soberbia fuente de jaspe. Por el lado de Madrid, un paseo y una alameda de media legua de extensión.
Este conjunto de arquitectura y naturaleza es el que está en peligro de destrucción a causa del proyecto de carretera que, atravesando los terrenos que forman la base del conjunto, separaría este del gran estanque de Ventura Rodríguez. Por todo ello, esta Real Academia acuerda proponer que se declare monumento histórico artístico al Palacio de Boadilla del Monte y sus jardines, así como que se declare también paisaje pintoresco al Parque Agreste o monte situado al pie de dicho conjunto. Y así fue, en 1974, el palacio fue declarado monumento histórico artístico y en la actualidad goza de la máxima protección, catalogado como BIC, bien de interés cultural. Del libro Nobleza obliga, de Ricardo Mateos Sáinz de Medrano. Nos cuenta el matrimonio de Manuel Godoy con la condesa de Chinchón. El salto final del favorito fue su propio matrimonio, urdido gracias a los manejos de la reina María Luisa. La esposa elegida fue nada menos que una prima hermana del rey, doña María Teresa de Borbón y Vallabriga, hija del infante don Luis y de su esposa de rango desigual, doña María Teresa de Vallabriga. La joven María Teresa había crecido alejada de la corte y a causa del matrimonio desigual de su padre, no había podido recibir el apellido Borbón al nacer. Sin embargo, cuando la reina María Luisa decidió casarla con el favorito, para apartar a este de su amante de entonces, Pepita Tudó, a los hermanos Vallabriga les fue reconocido el apellido Borbón y fueron rehabilitados en la corte. María Teresa no fue consultada y fue la víctima del sacrificio que supuso su boda, que se celebró con toda pompa en el Escorial en 1797. Aquel matrimonio, al que ella aportó el título de condesa de Chinchón y la grandeza de España, hizo aguas enseguida, pero la plácida María Teresa no pudo sino plegarse a los dictados de los reyes. Así, en aquellos años, ella misma escribía a la reina diciendo: «Soy muy consciente, señora, de lo mucho que debo a mi esposo. Es a él que toda mi familia debe la fortuna que ahora le corresponde, siendo yo la más afortunada, pues mi entera felicidad consiste en amar a este esposo mío y en ser suya. Esta es la más poderosa razón que podría hallar para sacrificarme a mí misma, caso de ser necesario, en nombre de vuestras majestades, que han otorgado tal esposo». Pronto se hizo público y notorio que el querido Manuel vivía abiertamente con la citada Pepita Tudó, mientras Goya retrataba, embarazada, a la lánguida María Teresa, a quien el rey concedió el marquesado de Boadilla del Monte. Del libro El velo de Ceres, de Eduardo Blázquez Mateos. Cuando muere el infante don Luis en Arenas de San Pedro, sus 3 hijos son enviados a Toledo, y nos lo relatan. Los niños, los 3 hermanos juntos, salieron de Arenas con destino a Toledo el día 18 de septiembre de 1785. Iba con ellos José Lorenzana, canónigo de la Catedral de Toledo y sobrino del arzobispo. Lloraban sin parar. Luis y Teresa tenían los ojos enrojecidos, apagados. La imagen de su padre muerto y de su fiel perro tumbado la llevarán eternamente en lo más íntimo. Alejarse de su palacio, de su madre, de su gente, de Lucy, de todo lo importante, resultaba doloroso e inquietante. La incógnita de su futuro invadía a los hijos de Luis de Borbón. El cielo gris destruía la inestable y frágil vida de Teresa y de sus hermanos. Los lloros por la separación no cesaban. La despedida de la tierra querida prolongaba un gran dolor. El viaje no fue largo. El día 20 llegaron a Toledo. En un coche iban José de Lorenzana, Linacero y Luis María. En otro iban las niñas con 2 damas. Los criados viajaban en coche aparte. Al llegar a Toledo, dejaron a las niñas en el convento de San Clemente. Ellas, además de las 2 damas, fueron atendidas con detenimiento por una religiosa y por la abadesa del convento. Las damas de compañía manifestaron su vocación por el retiro y animaban a sus protegidas.
La soledad se estimulaba en el día a día de Teresa y de su hermana. Se fundían cada noche en un abrazo interminable. Se querían y adoraban a su hermano. Les daba seguridad que estuviera en la misma ciudad. Poema Condesa de Chinchón, de la poetisa malagueña María Victoria Atencia. Ante el cuadro de Goya de la Condesa de Chinchón, Atencia recuerda las circunstancias históricas que rodearon a esta mujer, que no hubo de casarse con Manuel Godoy. En el poema, la autora expresará su compasión hacia esta mujer añadiendo al cuadro elementos nuevos que permitan al lector acercarse más a la sensación de soledad que se observa en la condesa. Condesa de Chinchón. Por romper el silencio, mustias espigas roza un ángel cuando pasa sobre tus bucles jaros. O porque no has perdido aún, tú, la carente de todo, una frescura conventual y dócil. Desde un sillón prestado, contemplas la comedia y con ausentes brazos abarcas el juguete de tu vientre de ocasión por encargos reales. Del libro El paraíso del infante Don Luis, la recuperación de la huerta del Palacio de Boadilla del Monte, de José Luis Sancho y Lucía Serreri. José Luis Sancho nos da su visión sobre el infante Don Luis. Luis Antonio Jaime, infante de España, 1727-1785, fue el último hijo varón de Felipe V e Isabel de Farnesio, el pequeño, como le llamaba su hermana Antonia, mientras el resto de la familia y ciertos cortesanos se referían a él como el amito, lo que en relación a sus padres, los amos, venía a ser el señorito, como hijo menor de la casa. A diferencia de todos los demás vástagos de Felipe V, Don Luis no accedió a ningún trono, ni en propiedad ni como consorte. Príncipe sí que fue, de la Iglesia, gracias al empeño de sus padres, y muy pronto, cuando no tenía más que 8 años, lograron del Papa que le nombrase arzobispo de Toledo. El 9 de septiembre de 1735 obtuvo la administración temporal de ese riquísimo arzobispado y el 19 de diciembre del mismo año el capelo como cardenal diácono de la Iglesia romana con el título de Santa María de la Scala. 2 años más tarde, en 1737, alcanzó también la administración espiritual de la sede arzobispal primada de España y en 1741 la mitra de Sevilla, reteniendo la de Toledo como administrador perpetuo. En hábito cardenalicio lo retrataron tanto Vanloo como González Ruiz, el primero con mucha propiedad en cuanto al traje y actitud, y extrayendo del personaje una gracia simpática, y el segundo con aparatosísima pompa barroca. En la segunda parte del mismo libro, la paisajista Lucía Serreri nos explica las conclusiones de los criterios y actuaciones de la restauración de las huertas del palacio. Por la importancia de esta creación de Ventura Rodríguez, de la que se mantiene íntegra su estructura arquitectónica, por la singularidad de ser la única expresión existente de huerta suntuaria, original tipología española de jardín-huerta del siglo XVIII, por existir un plano completo, que a nuestro entender refleja el trazado original de 1765, surgido de la doble voluntad del infante Don Luis y su arquitecto Ventura Rodríguez, por la maestría del diseño culto de dicho plano, que a nuestro modo de ver no deja opción a otras alternativas de trazado. Por los motivos expuestos, pienso que hay que incluir el tratamiento de este conjunto en esos casos excepcionales para los que se contempla, también en las cartas internacionales, adoptar soluciones sustitutivas. Las actuaciones paralelas realizadas de introducción de elementos
elementos nuevos destinados al uso público y funcional del recinto y pensados en clave contemporánea, apoyan la evidencia de que esa restitución es abiertamente un reflejo de una determinada conciencia y de un determinado momento, tal y como diría César Brandi. En definitiva, a nuestro modo de ver y de sentir, lo que importaba e importa en este conjunto palacial de tanta singularidad y belleza es revivir el relato del que ya hemos hablado al inicio de este prólogo, surgido gracias al encuentro de las vivencias de los dos protagonistas. Revivir ese encuentro solo era posible para mí reconstruyendo esa unidad superior, fundamental estéticamente, entre arquitectura, trazado y vegetación, reflejada precisamente en el plano histórico que nos ha guiado a lo largo de toda nuestra labor. Buenas noches. Yo soy un poco el bicho raro de todo el grupo porque yo soy la escritora que ha escrito este libro sobre Boadilla, sobre el palacio, sobre el infante y sobre las personas que vivimos aquí. Mi nombre es Guitar de Luna y, como os decía, soy escritora de novelas de misterio y romance. Y también soy una vecina de las que vinieron en los años 2000, más o menos, y se enamoró de Boadilla. Y como me enamoré, pues quise que todo el mundo se enamorara de Boadilla y decidí plasmarlo pues de la única manera que sé, escribiendo. Y bueno, pues aquí está, se llama La profecía de la rosa de Venus y quiero dar las gracias porque si está escrito es por la labor que personas como Paloma, como la Asociación de Amigos del Palacio del Infante Don Luis, todo lo que han recopilado es lo que a mí me ha permitido poder escribir esta novela, así que aprovecho para daros las gracias por la labor que estáis haciendo. Comentaros además que voy a, si me permitís, leer un poquito, un fragmento de esta novela, justamente en el momento en el que la protagonista va a venir aquí, va a venir justo a esta plaza. Os la tengo que presentar porque es que si no os va a parecer muy raro lo que dice. Vera, que se llama así, como ya habéis comentado antes, por un personaje histórico de Boadilla. Vera tiene un poder sobrenatural, puede ver espíritus, Vera puede tocar y ver qué ha pasado en otras épocas con el objeto que toca, con lo cual es un poquito paranormal, no mucho, pero un poquito, y eso es lo que os voy a leer cuando... Para que os hagáis una idea, Vera va a aparecer por allí y espero que, no me enrollo más y espero que os guste. Continué por las calles de las monjas y el suelo de baldosas de piedra se transformó en un camino de cemento, que seguí cual Dorothy hasta llegar a un mirador con un par de bancos protegidos de sol por un emparrado. Desde esa ligera altura pude contemplar la joya de Boadilla, el palacio del infante Don Luis. Me quedé embelesada admirando aquella bella reliquia del pasado, que para mi satisfacción había sido restaurada y ahora lucía magnífica, como la majestuosa construcción del siglo XVIII que era. Me recordó a un oasis en medio del desierto, un reducto de historia alrededor del cual las nuevas generaciones estaban creando su futuro. En unas décadas, Boadilla había pasado de ser un pueblo agrícola a erigirse como una pequeña ciudad a la que los madrileños venían a vivir con sus familias, buscando el raro binomio entre cercanía al centro de Madrid y los placeres de la naturaleza. 3 siglos de diferencia y las mismas razones que llevaron al hermano menor de Carlos III a crear su hogar en esta tierra. ¿Y qué hogar, por cierto? De planta rectangular alargada, con 3 alturas, fachada estilo neoclásico de ladrillo revocado en tono rosáceo y elementos decorativos en piedra. Elegante y sencillo. De niña me encantaba dibujarlo mientras fantaseaba con la idea de que yo era una especie de Cenicienta a la que invitaban al baile del infante. Allí conocía al valiente e intrépido capitán Ventura, que se enamoraba de mí y me pedía que le acompañara en sus viajes, surcando los mares hasta los confines de la tierra, a lo que yo, por supuesto, aceptaba encantada. Ingenua de mí,
Por aquel entonces todavía no había descubierto que me mareó en los barcos, ni que Ventura, lejos de ser el príncipe, acabaría por convertirse en el villano de mi cuento. No resistí la tentación y me senté en uno de los bancos para disfrutar relajadamente de las vistas. Por lo que pude apreciar, la plaza del palacio también había sido remodelada, y aunque seguía estando la carretera de toda la vida, no vi pasar ningún coche, por lo que supuse que habrían restringido su uso. Lo que sí vi fue a varias mamás con carritos de bebé, a un par de ciclistas muy bien equipados y a un grupo de senderistas que venían del monte. Paseaban tranquilamente por el mismo lugar en el que antaño estacionaban los carruajes de los nobles que venían a visitar al infante. Los tiempos habían cambiado, pero los enormes ventanales del palacio seguían atrayendo la atención de los que desde fuera se preguntaban si alguien les estaría observando a través de ellos. A mí personalmente me atraían más los 2 torreones que se elevaban por encima de la estructura de plantas del palacio. Oí decir que Ventura Rodríguez, el original, claro, los construyó en recuerdo del antiguo Palacio de las 2 Torres, que había sido comprado por el infante a los marqueses de Mirabal, junto con el resto del señorío de Boadilla. No sé por qué, pero sus ventanas ovaladas hacían que me los imaginara como 2 enormes ojos, que desde su elevada altura eran capaces de ver todo lo que ocurría en el pueblo. Es irónico pensar que en el fondo no estaba muy equivocada. Ojalá hubieran podido contarme lo que vieron aquella noche en la que fueron testigos mudos del asesinato de mi madre. Bueno, pues hemos terminado. Si alguien quiere leer algo más, puede hacerlo ahora. Agradecemos mucho a los lectores que han estado estupendos, su colaboración y este ratito que hemos pasado. Gracias a todos.